¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Soy José Luis Carrión, director general de Coderes. Y bueno, la intención de este webinar el día de hoy es dar preguntas y respuestas que nos han dado nuestros agremiados y profesionales de la salud a través de todo este tiempo, que son importantes, que les son de valor. Y bueno, tienen que ver con su RC y con COFEPRIS. Y bueno, esperemos que sea de su agrado, esperemos que sea de utilidad para ustedes. Y bueno, les dejo al maestro en Derecho, el licenciado Oscar Rosalino Catalán Quirós. Él es nuestro director jurídico, quien será el moderador de este webinar. Maestro Catalán, bienvenido. Presente, por favor, su equipo. Muy buenas noches, licenciado Carrión. Buenas noches a todos ustedes, a todas y a todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo un webinar. Esta modalidad es distinta porque va a estar centrada en preguntas y respuestas. Y les sugeriría que cualquier duda que ustedes presenten, por favor, nos los escriban en el chat. En este webinar va a estar presente la maestra Lucero Rojas. Por favor, maestra Lucero. Su micrófono. Buenas noches a todos, abogados y médicos. Soy la licenciada Lucero Rojas Echeveste. Estoy a sus órdenes de jurídico Coderes. Muchas gracias, maestra Rojas. También nos acompaña con nosotros el doctor Javier Díez García. Por favor, doctor Javier. Su micrófono. Hola, buenas noches. Soy el doctor en Derecho Javier Díez García y estoy a su disposición para lo que necesiten y para lo que requieran. Bienvenido. En esta sesión de webinar va a estar dividida en 3 módulos. En el primer módulo, que se van a formular preguntas directamente a la maestra Rojas, es respecto a todas las preguntas que nos han hecho llegar a ustedes a través de las redes sociales y a través de los teléfonos y medios de contacto que tienen ustedes con nosotros. En este primer módulo se van a tocar cuestiones relacionadas con la práctica profesional. Y en el segundo módulo vamos a establecer preguntas relacionadas con el seguro de responsabilidad civil. Terminaríamos esta sesión de webinar con el doctor Díez respecto de los avisos de publicidad y el permiso de publicidad, lo relacionado con COFEPRIS. Entonces, en este sentido, las primeras preguntas que nos han formulado ustedes es la siguiente. Vamos a dar formalmente comienzo a las preguntas y dentro de la primera pregunta que nos han formulado nosotros es: ¿qué debo hacer si un paciente me agrede y también su familia? Maestra Rojas, por favor. Ok, mire, en primer lugar es no responder a la agresión e informar a su superior jerárquico o director del hospital. Posteriormente hacer una nota informativa e integrarla al expediente. Eso es lo que se sugiere, hacer no responder la agresión y manejarlo directamente con dirección, ya sea por correo o por escrito. Esa sería la respuesta, maestro. Muchas gracias, maestra Rojas. También nos han preguntado, ¿tengo responsabilidad si no atiendo a un paciente por falta de insumos? Si hay responsabilidad, pues debe atenderlo con lo que cuente en ese momento y posteriormente referirlo. Es decir, a un lugar donde sí tenga los insumos suficientes, pues se sugiere que se soliciten por escrito también a la dirección, ya que pues es muy importante que tengan conocimiento de esta falta de insumos, ¿no? Para que puedan atender adecuadamente a los pacientes. Es la respuesta, maestro. Muchas gracias, maestra. La tercera pregunta que nos formulan es: ¿existe mala práctica médica si atiendo a un paciente sin tener la especialidad requerida por el mismo? ¿O es mejor dejar morir al paciente? Nunca será mejor opción dejar morir al paciente, porque eso pues sí sería un delito. Es decir, se tiene que atender de manera inmediata, darle, digamos, la primera atención y posteriormente referirlo al área de especialidades correspondiente. Esa sería la sugerencia que se les daría a los médicos. Pero nunca será opción dejarlo morir, ni que se agrave. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Nos preguntan, si tengo una queja de un paciente, ¿qué debo hacer? Si tengo una queja de un paciente, ¿qué debo hacer? Ok, Sí. pues defenderse. Es decir, por eso se le sugiere tener un seguro
y por supuesto tener abogados con la especialidad que pudieran apoyarle en caso de que esto sucediera, ya que pues siempre que haya alguna queja, alguna notificación, usted debe contestar, porque pues si no contesta, pues quizá pueda complicarse la situación. Tiene que defenderse, perdón, con el respaldo, por supuesto, de un abogado especialista. Muchas gracias, maestra. Siguiente pregunta. A nosotros también nos preguntan lo siguiente. ¿Qué pasa si mi jefe superior me suspende cuando llegue a una queja o demanda en mi contra? Pues él no tiene esa facultad para suspenderlo. Quien tiene la facultad es el órgano interno de control. En tal caso, él debe preguntar cuál es el motivo por el cual está pretendiendo la suspensión y comentarle que él no tiene esa potestad o esa facultad. Eso, pues, repito, únicamente es parte de las facultades del órgano interno de control, y esto mediante la integración de un expediente y posteriormente la resolución. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿por qué los pacientes han tomado como una moda el querer perjudicar a los médicos? Pues esto básicamente es por cuestiones económicas. Bueno, esto es lo que nos ha sucedido a nosotros, ya que los pacientes, al ver que hay, digamos, alguna disposición en algún momento del médico de llegar a un arreglo por alguna situación que ellos quizá no tengan ni siquiera responsabilidad, pero para evitarse un problema, pues acceden a situaciones de que los pacientes les piden que ya sea les indemnicen o que les reintegren los gastos que han generado debido a esa atención. Pero en realidad es por cuestiones económicas o por intereses económicos. De hecho, pues por eso se maneja ya como moda, ¿no? Porque ya saben que pueden demandar o denunciar por cualquier situación que no les parezca en la atención que les haya brindado el médico en ese momento. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta que nos formulan es, si me falta algún dato en mi nota médica, ¿me puede perjudicar en caso de que se interponga una queja en mi contra? Administrativamente sí habría una afectación, dado que obviamente hay una norma que es la 004 que integra el expediente clínico, y pues hay ciertas situaciones que deben cubrirse en la nota. Pero en materia penal y en materia civil, pues hay todo un procedimiento, ya que debe haber una relación de causalidad entre la atención del médico y el resultado o la consecuencia de la misma atención. Pero en materia administrativa sí puede haberla. Es muy probable. Muchas gracias. Y como última pregunta que tenemos en esta sesión respecto del ejercicio profesional, nos formulan la siguiente. Si alguien firma una nota médica a mi nombre, ¿quién tiene responsabilidad? ¿El que firma o yo? Evidentemente es el que firma. Cada vez que pueden tomar en algún momento mi libreta de notas o mi blog de notas y firmarla a mi nombre y yo manejar mis datos, y pues si yo no la firmé, pues no tengo ninguna responsabilidad. Muchas gracias, maestra Rojas. Como pudieron darse cuenta en las preguntas que han formulado nuestros asociados y diferentes médicos que tienen dudas en su ejercicio profesional, estas preguntas giraron en torno a los siguientes temas, en cuanto a agresiones de pacientes, la falta de insumos, la responsabilidad administrativa, notas médicas y la organización hospitalaria. En este sentido, para cerrar este bloque, vamos a hacer las siguientes precisiones. Cuando hay falta de insumos, lo que se tiene que realizar es dar aviso de manera inmediata al director del hospital la falta de insumos que se está presentando en ese hospital. Como bien lo refirió la maestra Rojas, una vez que un paciente llega, aunque no haya insumo, su obligación es atender al paciente, estabilizarlo y de manera inmediata iniciar el proceso de referencia y contrarreferencia. Porque como bien lo afirma la maestra Rojas, en caso de que no lo acepten a ese paciente y el paciente sufra alguna lesión o fallezca a consecuencia de la falta de atención, bueno, de manera inmediata habrá responsabilidad de naturaleza penal, civil e incluso administrativa. Entonces, se recibe al paciente, se estabiliza y se inicia con el proceso de referencia y contrarreferencia. Respecto de la responsabilidad administrativa, como bien lo precisó la maestra Rojas, si una nota médica no cuenta con alguna información, con eso es suficiente para poder acreditar la responsabilidad administrativa.
Si en sus notas médicas ustedes no ponen, por ejemplo, los signos vitales, con eso es suficiente para acreditar que hay responsabilidad. No importa si existe daño o no. También nos refiere la maestra Rojas que cuando otra persona firma mi nombre, ¿quién es el responsable? ¿Yo o la persona que firmó? Invariablemente siempre será la persona que firma. Y aquí vamos a hacer esta precisión. En materia de responsabilidad jurídica, el servicio hospitalario se ha dividido entre médicos adscritos, médicos residentes y médicos internos. Normalmente los médicos residentes y médicos internos se encuentran bajo la supervisión y vigilancia de un médico adscrito. Luego entonces, si el residente o médico interno firma en nombre del médico, el responsable, si es que existe algún daño, será el residente o el interno, más no el médico adscrito. Pero si el médico adscrito firma sin haber revisado al paciente, el médico adscrito será responsable. ¿De acuerdo? Esto es muy importante precisarlo. Ok. Con este bloque nosotros, con estas preguntas y estas precisiones que hemos formulado, con esto damos por cerrada esta sesión. Les informamos que va a haber una serie de sesiones de webinars en donde vamos a estar respondiendo todas las dudas que ustedes nos formulen por los distintos medios de comunicación que tienen con nosotros. Les pediría de manera muy atenta, nos envíen todas las dudas que ustedes se presentan para que nosotros podamos considerarlas y poder tener diferentes sesiones. Ahora, en el segundo bloque están relacionadas con preguntas entre los seguros de responsabilidad civil y los servicios de profesionales. Ahora, en este bloque su servidor se va a encargar de responder las preguntas. La primera pregunta es, en el nuevo sistema de justicia, ¿existen las fianzas o cauciones? Sí, invariablemente. En el nuevo sistema de justicia acusatorio y oral, lo que funciona son las medidas cautelares, lo que significa que esa medida cautelar va a ser una fianza, una caución, o puede incluso ser algún otro medio que garantice de manera económica la asistencia del imputado al proceso y que no se vaya a sustraer de la justicia. La siguiente pregunta que nos formulan es, ¿cuál es la diferencia entre una fianza con un seguro de responsabilidad civil? Es muy simple. La fianza que se va a contratar en todo caso, si es que dictan alguna prisión preventiva, ya sea justificada o ya sea oficiosa, solamente va a servir para garantizar su libertad durante el proceso. ¿De acuerdo? Y el seguro de responsabilidad civil que ustedes vayan a contratar servirá para pagar la reparación del daño. Si es en materia penal, hablaríamos de una reparación integral del daño. Si estamos hablando de un proceso de naturaleza civil, estaríamos hablando de una reparación del daño moral, el pago de daños el pago de perjuicios, el pago de alguna otro emolumento que se hayan generado. Ahora, esa es la diferencia. La fianza, obviamente estamos hablando en materia penal, es para garantizar la libertad. Y el seguro de responsabilidad civil es para realizar el pago de la reparación integral del daño. La siguiente pregunta que nos formulan es, ¿por qué me están pidiendo un seguro de responsabilidad civil profesional en los hospitales privados si yo tengo el mío en el IMSS? La respuesta es muy simple. Porque el seguro que usted tiene en el IMSS le va a servir para garantizar la reparación del daño a que haya lugar en su ejercicio como servidor público dentro del IMSS. Una vez que usted sale del IMSS y realiza actividades profesionales, estas actividades profesionales tienen que estar garantizadas por un seguro de responsabilidad civil. Por eso es que los hospitales privados, ante el aumento de demandas, quejas y denuncias que existen actualmente en nuestro país, se han visto en la necesidad de requerirle al profesional de salud un seguro de responsabilidad civil, porque son dos cosas independientes. Mientras es servidor público y está en ejercicio de funciones públicas, entra el seguro que les otorga el IMSS o que contrató el IMSS. Una vez que usted sale del IMSS, usted tendría la obligación de contratar en lo privado un seguro de responsabilidad civil. Nosotros le sugerimos que entre más sea el monto que usted contrate es mucho mejor, porque en la actualidad han subido desafortunadamente las sentencias condenatorias y las reparaciones integrales cada vez son mayores. Antes podíamos hablar de que una vida valía 200,000 pesos y en la actualidad llega a valer hasta 4,400,000 pesos. Tengan mucho cuidado en eso,
por favor, se los pido. Tengan mucho cuidado. La siguiente pregunta que nos formulan es, ¿por qué tengo que adquirir un seguro de responsabilidad civil? Simple, para no mermar su patrimonio. Porque ustedes pueden tener toda una vida de ejercicio profesional sin ningún problema, pero basta un solo problema, basta un solo descuido, basta una mala defensa, basta, con eso es suficiente para que ustedes puedan ser sancionados hasta por 20 millones de pesos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación inicialmente consideró que el monto por reparación del daño moral ascendía desde 5 millones hasta 20,000, que fue el monto máximo. Pero recientemente, el año pasado, la Suprema Corte dijo que no hay tope por el concepto de reparación del daño moral. Significa que puede rebasar los 20 millones de pesos. Por eso ustedes, entre mayor cobertura tengan, es mucho mejor para ustedes. Si tienen un seguro de responsabilidad civil, los va a proteger de esos posibles eventos. Su inversión va a ser mínima en comparación a lo que va a pagar el seguro. Por eso es importante tener un seguro de responsabilidad civil. La siguiente pregunta que nos formulan es, ¿cómo distingo una empresa que proporciona servicios profesionales jurídicos de defensa con una empresa que ofrece un seguro de responsabilidad civil? Es muy simple. Es muy simple. Lean el contrato. No se dejen guiar por las cuestiones que les manejan los diversos vendedores o asesores de venta. Tengan mucho cuidado, por favor. Normalmente existen muchas empresas que no funcionan con un seguro de responsabilidad civil y les van a manejar desde fideicomisos, les van a manejar desde unos seguros grupales y básicamente para una área en específico, pero no para la reparación integral del daño, no para el pago de daños, no para el pago de perjuicios, no para el pago del daño moral. Eso es muy importante. Lean el contrato. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Con qué documento acredito que tengo un seguro de responsabilidad civil? Que va ligada con la pregunta anterior. Esto es, ¿cómo distingo a una empresa que presta servicios profesionales de defensa jurídica, obviamente en materia sanitaria, con una empresa que me brinda un seguro de responsabilidad civil? La respuesta va a estar en el documento. Pidan su póliza de membresía, pidan su póliza de seguro. Y la póliza de seguro tiene que ser expedida por el seguro mismo, no por la empresa. En el caso en específico de nosotros emitimos una póliza de seguro. Esa póliza de seguro nos las avala CHOPS. Nosotros no ponemos en nuestras pólizas de usted se encuentra englobado dentro del programa de protección de responsabilidad civil por la empresa corporativo en derecho especializado. Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2020. No, nuestras pólizas traen número de póliza, la empresa que lo respalda, que en este caso es CHOPS, y básicamente la cobertura que ustedes tienen, el monto de la cobertura. Tengan mucho cuidado, por favor, porque nos ha pasado que hay médicos que llevan todo su proceso creyendo que tienen un seguro de responsabilidad civil y al último resulta que solamente tenían un contrato de prestación de servicios profesionales, y eso es muy grave, porque su patrimonio y su libertad está de por medio. Si ustedes no realizan en materia penal el pago de la reparación del daño, pues da lugar a una prisión, a una privación de la libertad personal. Entonces tengan mucho cuidado, por favor. Para cerrar este bloque, terminaremos con la siguiente reflexión. Si ustedes no tienen la precaución de contratar un seguro de responsabilidad civil, es muy probable que en un futuro, esperemos no suceda, pero es muy probable que en un futuro se sometan a un proceso legal. Muy probablemente ustedes salgan librados, pero normalmente en el sector público, mejor dicho, en el sector privado de defensa, un asunto por responsabilidad profesional se viene cobrando desde 80,000 hasta donde llegue, y eso solamente por etapa procesal. Costo-beneficio, obviamente es mucho mejor contratar un seguro de responsabilidad civil a contratar, ya en el momento en que tengo el problema, abogados particulares. Y si ustedes desde un inicio van a querer hacer inversión, tengan mucho cuidado, lean el contrato y en el supuesto de que ustedes decidan contratar
un servicio solamente de defensa, deben estar conscientes de que su patrimonio y su libertad está de por medio. Bueno, como último bloque que nosotros tenemos, se formularon preguntas relacionadas con COFEPRIS. Sabemos de antemano que el tema ahorita de COFEPRIS está muy de moda, pero vamos a preguntar en este momento las preguntas principales que nos han formulado. Y para este bloque nos va a apoyar el doctor Javier Díez García. Doctor. Actualmente es necesidad del médico estar asegurado con servicios jurídicos y pago de daños ante una demanda en diferentes instancias. No es lo mismo tener abogados que lleven un asunto legal a una empresa que respalde el pago de fianzas, cauciones y amparos. ¿Por qué hacemos estas dos distinciones? Porque en Coderes sabemos que usted requiere una cobertura completa de servicios jurídicos con pago de daños por responsabilidad civil. Que no lo sorprendan con servicios jurídicos sin pago de daños y viceversa. Si deseas un respaldo integral confiable y requieres tener tu actividad profesional libre de riesgo, ven a Coderes. En Coderes llevamos más de 11 años dedicados a proteger el patrimonio de los médicos. Ofrecemos la mejor membresía anual de servicios jurídicos con abogados especialistas. Pago de fianzas, cauciones y amparo. Pago de responsabilidad civil, penal y o CONAMED hasta por 10 millones de pesos. Es momento de cambiar a Coderes. Un servicio altamente vanguardista, ético y humano. Marca Coderes 01800 822 6769. Servicio 24/7 en toda la República Mexicana. Coderes, confianza. Doctor Díez, la primera pregunta que nos formulan respecto de este bloque es, ¿qué es un aviso de publicidad? Buenas noches. Un aviso de publicidad, básicamente lo que es una solicitud de tipo administrativo que se realiza a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, es decir, la COFEPRIS. ¿Para cuál? ¿Para qué? Pues básicamente para informar sobre, en este caso, un servicio de atención médica que ustedes ofrecen, ya sea como médicos, como dentistas, como enfermeros, es decir, como especialistas, pero ese aviso hay que realizarlo a la COFEPRIS, digámoslo así, como un paso previo, como un paso necesario para poder llevar a cabo sus actividades publicitarias. Muchas gracias. La siguiente pregunta que nos formulan es, ¿qué es un permiso de publicidad? El permiso de publicidad se puede llegar a parecer mucho al aviso de privacidad, perdón, al aviso de publicidad, pero son dos figuras diferentes. El permiso de publicidad lo que hace es permitir ya llevar a cabo lo que es esa proyección o ese proyecto de anuncio, de publicidad, ya sea en televisión, radio y sobre todo en Internet. En este sentido, este permiso de publicidad va a ser absolutamente necesario para todas las cuestiones publicitarias, ya sean de procedimientos de envejecimiento o en otras situaciones, consumo de ciertos productos, etc. En este caso, el que más les interesa a ustedes, que es el ámbito sanitario, serían las cuestiones de prestación de servicios médicos como personal o como profesional médico. Muchas gracias. Otra de las preguntas que son muy recurrentes en todas las asesorías que hemos brindado es la siguiente. ¿Quiénes deben solicitar un aviso de publicidad? Bueno, el aviso de publicidad lo va a realizar la propia persona física, es decir, el propio médico. Lo va a realizar a la COFEPRIS para informar de que pues, va a llevar a cabo o de que desea llevar a cabo una campaña publicitaria con unos ciertos detalles y unos ciertos documentos que exige la COFEPRIS. Muchas gracias. Siguiente pregunta que está muy relacionada con la anterior. Nos preguntan, ¿quiénes deben solicitar un permiso publicitario de publicidad? Bueno, el permiso de publicidad lo tienen que solicitar todos los que quieran publicitarse, es decir, tanto persona física como persona jurídica como persona moral. En el caso del aviso de publicidad hablamos de persona física, de ese médico que da a conocer a la COFEPRIS que quiere anunciarse. En este caso, el permiso de publicidad ya sería el médico o la clínica o el hospital el que da aviso a la COFEPRIS de que quiere presentar un proyecto en concreto para ser evaluado, obviamente mediante el pago de derechos correspondientes, y a partir de ahí
que se ha publicitado su servicio. Muchas gracias. La siguiente pregunta que nos formulan es, ¿cuáles son los requisitos para tramitar el permiso de publicidad? Bueno, para el permiso de publicidad, la COFEPRIS actualmente lo que está solicitando es el formato de publicidad. Es un formato descargable en el cual lo que se va a poner básicamente son los datos del médico, de la clínica, del hospital, etcétera, que quiere publicitarse. Además, va a tener que presentarse también el comprobante de pago de derechos, el cual es un monto variable en función del anuncio que se quiere presentar y dónde se quiere difundir, y de hecho a color, así lo establece la COFEPRIS, para una mayor claridad en cuanto a la publicidad que se pretende hacer. También se va a presentar una documentación que dé sustento a esa publicidad, que vamos a ver cuál es, y el número de licencia sanitaria o aviso de funcionamiento, en su caso, si estamos hablando de una clínica, de un hospital. Y les decía, la documentación que da sustento a las afirmaciones respecto a esa publicidad, bueno, pues van a estar de la mano de la entrega de lo que son, pues en primer lugar, su título profesional, su cédula profesional, la cédula de subespecialidad, los cursos, diplomados y, a fin de cuentas, todas las certificaciones, incluida la licencia sanitaria correspondiente y el aviso de funcionamiento, para acreditar que efectivamente es un profesional de la salud o una clínica habilitada o un hospital habilitado el que va a desarrollar esa actividad publicitaria. Básicamente es un control de que todo está en regla y de que el anuncio no está siendo realizado por cualquier persona sin esa capacitación, sin esa habilitación también y sin esos conocimientos en materia sanitaria. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta que nos formulan es, ¿cuáles son los requisitos para tramitar el aviso de publicidad? Bueno, en el aviso de publicidad se parece mucho al permiso de publicidad, pero tiene una distinción fundamental. El aviso publicitario es gratuito. El aviso publicitario, ¿cómo se presenta ante la COFEPRIS? Básicamente es igual un formato de publicidad, requisitado con los datos necesarios, como decía antes, identificación, etcétera, y ya nos pasamos ese trámite en el permiso de publicidad que era el pago de derechos. En el aviso publicitario nos vamos a ir directamente al tercer trámite, que era la presentación del proyecto de publicidad en 2 tantos, igualmente a color, y además esa documentación que comentábamos igual en el permiso de publicidad respecto a avalar pues, el título, la cédula de subespecialidad, cursos, diplomados, certificaciones, todo aquello que, como digo, demuestre que estamos efectivamente ante un médico legalmente establecido, en el sentido de que cuenta con esos conocimientos y cuenta con esas titulaciones y habilitaciones. Además, como último añadido, habría que presentar el número de la licencia sanitaria o pues, ese aviso de funcionamiento en el caso de que sea un médico privado que por su propia cuenta pues, estaría realizando esos servicios profesionales médicos. Entonces, aviso publicitario sería gratuito, permiso de publicidad habría que pagar. Muchas gracias, doctor Diez. Como pueden darse cuenta, el permiso de publicidad es un tema en la actualidad muy común por las actividades que ha realizado la COFEPRIS recientemente. Ahora, esto es muy importante. Para cerrar este bloque vamos a realizar las siguientes precisiones. Publicidad, en términos generales, significa hacerse visible. ¿Hacerse visible para quién? Para sus posibles clientes. Entonces, hay que entender esto. ¿Qué es publicidad? Es hacerse visible ante prospectos de clientes. Si ustedes quieren hacerse visibles, tendrían la obligación de iniciar con los procesos administrativos de permiso y de aviso de publicidad. ¿Con qué objetivo? De que ustedes se hagan visibles ante sus posibles clientes. Ahora bien, ¿por qué ustedes tienen la obligación de realizar esos trámites? El fundamento lo encontramos en el artículo 79 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, que en su fracción primera literalmente señala quiénes deberán requerir el permiso de publicidad, pues serán la prestación de servicios de salud, salvo cuando se trate de servicios otorgados en forma individual. Y esto es muy importante aclarar. Ustedes como profesionales de salud pueden prestar sus servicios profesionales de forma individual, es decir, de forma particular.
Pero si es su deseo que los demás lo conozcan por los diversos medios de publicidad, tienen que iniciar con esas gestiones. Por eso es que, como bien lo refiere el doctor Díez, estos trámites administrativos tienen que ser realizados tanto por personas físicas como por personas morales. Y por personas morales entendemos empresas, ya sean clínicas, sanatorios, hospitales. ¿De acuerdo? Esto es de suma importancia que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora bien, el permiso de publicidad en cuanto a los requisitos se encuentra establecido en el artículo 80 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Asimismo, para su información, en el artículo 86 se encuentran todos los requisitos y normas que van a regular el aviso de publicidad. Esto es muy importante. Para aquellas personas que estén interesadas en ahondar más en estos temas, les podemos nosotros enviar las ligas para realizar el trámite administrativo correspondiente. Ahora, por publicidad, entendemos redes sociales, Facebook, Twitter, bueno, para los que son de mi época, el Hi-Fi, y para los que no, pues ya hay nuevas redes sociales que yo desconozco, pero en toda red social, en donde ustedes se quieran publicitar, si se publicitan ahí y ahí dicen, ofrezco mis servicios profesionales de cirugía estética, perfecto, entonces tengo que realizar las gestiones. Si en redes sociales digo que soy ginecólogo y que ofrezco mis servicios, tengo que realizar esto. Hay que hacerlo porque es más, en costo-beneficio, es mejor realizar el pago de derechos correspondientes a recibir una multa correspondiente, que en efecto, la COFEPRIS ya ha dicho que las multas que va a imponer van a ser elevadas. Ahora, esto es muy importante. Si hay redes sociales, entonces, ¿en dónde más yo tengo que realizar estos trámites? Bueno, si yo me publicito en periódicos, invariablemente. En revistas, igualmente. En medios de televisión, igual. En medios de radiofonía, también. ¿Qué significa esto? Que si yo, profesional de la salud, quiero hacerme visible ante el público y ofrezco mis servicios, tengo la obligación de iniciar estos trámites administrativos. Bueno, en términos generales, estos son los trámites correspondientes. Les pido por favor a ustedes que si tienen alguna duda en específico de cualquiera de estos 3 bloques, nos los hagan saber, por favor, para que nosotros podamos recibir su duda y contestársela a ustedes de manera en específico. Y en el supuesto de que una duda se reitere muchas veces, la vamos a considerar para el siguiente webinar que vamos a realizar, que puede ser enfocada ya sea en el primero, segundo o tercer bloque. Lo importante para nosotros son ustedes. Para nosotros, su seguridad es nuestra seguridad. Ya se ha demostrado en esta sociedad que sin médicos, la humanidad perecerá. Y por eso estamos orgullosos de formar parte de esta empresa y servirles correctamente. Por favor, cualquier duda que ustedes tengan, háganoslas llegar y nosotros la disipamos a la brevedad posible, le contestamos de manera individual y si las preguntas que se formulen son reiterativas de un tema en específico, nos comprometemos a realizar un webinar sobre ese punto en específico. A todas y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, e insisto, cualquier duda, háganoslo saber a través de nuestros diversos medios de comunicación. Muchas gracias, maestra Rojas. Muchas gracias, doctor Díez. Muchas gracias al equipo de mercadotecnia, de publicidad, de ventas y a toda la empresa en general. Es todo, licenciado Carrión. Licenciados, muchas gracias. Excelentes temas. La verdad es que en estos temas podríamos hacer un webinar casi de cualquier pregunta. Y bueno, estaremos en lo conducente y apoyándolos. Gracias a todo el equipo Coderes, gracias por preocuparse por los clientes, por los profesionales de la salud, clientes y no clientes. Y bueno, pues les deseo excelente noche y excelente fin de semana. Gracias a todos. Descansen. Gracias por su atención. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias.